Bueno, vamos a esperar unos minutitos nada Hola, más. hola, Con- buenos días. Hola, buenos días. Ver. Gracias. Bueno, ya estamos por aquí. Bueno, bueno, ya les estoy enviando mensaje a a todas las compañeras y compañeros para que se puedan conectar al Zoom. Bien. Bueno, Mari, buenos días. Y la otra compañera, no sé cómo se llama, si nos puede decir su nombre, que también ya está conectada. Yo, Leti Morán. Leti Morán. Ujú. Bienvenidas. Sí, buenos días. Bueno, bueno, ya están conectándose, creo que la mayoría. Qué bueno. Sí, Ok, buenos días. buenos días.
Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar por ahí. Les envié ya a través del WhatsApp lo que es el programa que vamos a tener durante este curso, que es un curso que, bueno, desde que arrancó el SWAM, por allá en el 2012, 13, desde entonces a la fecha lo hemos estado impartiendo. Y creo que es un curso que lo que busca es, bueno, además de trabajar lo que es la memoria, busca también trabajar algo que siempre llamamos en este curso el efecto espejo o trabajar al juego de los espejos. Y cuando hablamos de trabajar con el juego de los espejos, es también trabajar con la memoria, pero el recuerdo de uno, del quien yo estoy escuchando, me permite recordar mi propia historia. Entonces, aquí ustedes se darán cuenta que el curso de Cuéntame tus historias, vamos a trabajar con los recuerdos, vamos a trabajar con los olvidos voluntarios, los olvidos involuntarios, porque hay cosas de las que nosotros no queremos acordarnos y a lo mejor tampoco queremos enunciarlas en voz alta. ¿Por qué? Por diversos motivos, porque nos resultan dolorosas, porque no queremos hacerlo en ese momento, pero, pues bueno, de eso se trata, de empezar a trabajar con nuestra memoria, que ustedes saben que nuestra memoria es caótica, ¿sí? Es un caos y es un caos porque todo lo almacena. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de trabajar con la memoria y trabajar con el recuerdo, pues bueno, a la memoria nosotros le tenemos que dar incentivos, incentivos, y estos incentivos tienen son para que yo recuerde algo, tiene que tener sentido y significado. Entonces, ¿qué sentido tiene recordar, por ejemplo, algo que me parece maravilloso con lo que nosotros trabajamos, que es con los sentidos? ¿Qué sentido yo le doy a recordar a ciertas personas, a ciertos lugares, a ciertos episodios de mi vida? Bueno, pues ahí es donde nosotros decidimos qué contar, ¿sí? Vamos a decidir qué contar y decimos qué contar porque es significativo para nosotros. Ahora, otro de los elementos con los que vamos a trabajar nosotros es con los sentidos, porque todas nuestras experiencias ingresaron a nuestra memoria o quedaron registradas en nuestra memoria a través de los sentidos, a través del tacto, a través del olfato, a través del oído, a través de la vista, ¿sí? Entonces, todos nuestros sentidos son a través de ellos que registraron. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ¿cuáles los olores que ustedes recuerdan de la casa donde ustedes crecieron o del lugar donde ustedes crecieron? ¿Cuáles son esos olores? Y entonces invitarlos a recordar los olores, inmediatamente también nosotros podemos empezar a recordar porque ha quedado ahí registrado. O, por ejemplo, ¿cuáles son los sonidos que ustedes recuerdan de la colonia, del barrio, del pueblo o de la ciudad donde crecieron cuando ustedes eran niños o niñas? ¿Sí? Entonces se dan cuenta o cuáles son, por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejercicio, cuáles son los sabores que ustedes recuerdan, estamos ya en periodo de cuaresma, cuáles son los sabores que ustedes recuerdan durante el tiempo de Cuaresma, a través de las comidas o a través de otras formas, por ejemplo, no solamente comidas, a través de algunos postres o a través de, inclusive hasta de medicamentos, si ustedes quieren, porque no todos nos gustaban los medicamentos. Entonces, pero aquí, a través de los olores, de los sonidos, de lo que paladeamos, entonces nosotros podemos recordar. Entonces ustedes se darán cuenta que
el tratar de recordar para recordar, porque hay quien dice: "Es que yo ya no recuerdo muchas cosas". No, para incentivar el recuerdo, tenemos que tener anclas en el mismo y tenemos que tener ayudas. Y esas ayudas son justamente el cómo voy a recordar. Y una de esas ayudas es justamente lo que el otro recuerda me permite a mí recordar. Entonces, la invitación en este curso es a que todo el mundo participe, a que todo el mundo nos cuente sus historias, porque eso va a permitir que el otro recuerde, que el que está escuchando recuerde. Entonces, una regla de oro también en este curso es el saber escuchar, porque el saber escuchar nos permite también tener incentivos y también lo que el otro recuerda me permite a mí también recordar. ¿Por qué? Por la parte de lo que recuerdos que pueden ser compartidos, recuerdos que pueden ser contrastantes, recuerdos que en algún momento yo no tenía acá no habían significado hasta este momento, o no habían tenido sentido para que yo los recordara. Entonces, es un poco esta introducción que siempre les doy para decir, todos tenemos la posibilidad de recordar. En ocasiones tenemos problemas con nuestra memoria de corto plazo, pero eso le pasa a cualquiera, ¿sí? Es decir, en ocasiones tenemos que detenernos un minuto y tratar de recordar qué es lo que hicimos el día de ayer, qué es lo que hicimos en el mes o el año o en el año, y tenemos así como que necesitamos encontrarle un sentido para poder organizarlo, ¿no? Ahora, vamos a recordar, pero el recordar también implica el recuerdo se ofrece a través de los relatos. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de relatar, porque todo el tiempo estamos relatando. Entonces, ¿cómo vamos a relatar? Pues bueno, es muy importante que fijemos la atención cuando los compañeros están relatando sus historias, cómo cada uno de nosotros tenemos distintas maneras de nombrar las cosas y las situaciones, tenemos distintos acentos, tenemos también distintos modismos de nombrar las cosas, y cada uno de nosotros a través de nuestras propia experiencia a lo largo de la vida, pues sabemos nombrar las cosas. Pero es interesante saber cómo, por ejemplo, si yo les, si en la escuela o en la parte en cómo nos fuimos educando, pues bueno, cada quien tenía una manera de distinta, pero también vamos viendo cómo se construyeron los valores. Por ejemplo, desde preguntas en donde, por ejemplo, ustedes de niñas y de niñas, ¿con quién les permitían juntarse o con quién no les permitían juntarse? ¿Y qué les decían para que no se juntaran con esos niños, no? O niñas. Bueno, o con familias también. Y desde ahí hay valores y hay no solamente valores, sino maneras en que nos iban diciendo cómo teníamos que ir estableciendo nuestras relaciones sociales. Pues a lo mejor ahora no estamos de acuerdo mucho con alguno de lo que nos decían en aquella época, pero ahora sí. O por ejemplo, hay algo que luego es interesante, el cómo nosotros aprendimos fuimos aprendiendo a relacionarnos, o fuimos aprendiendo, o a reconocer nuestra propia sexualidad, ¿no? También, porque a esta edad, pues ya, pues no nos da pena decirlo. Cuando éramos niños, a lo mejor. Entonces, ¿cómo también hay, experiencias que tienen que ver con el pasado y con el presente? En el presente nosotros recordamos aquello que es significativo, pero también no solamente recordamos lo que es significativo, sino recordamos que aquello que está en el pasado y que para nosotros nos podía crear angustia o miedo,
pues en este momento somos capaces de reírnos de eso, ¿no? Entonces, pues podemos empezar nuestra sesión así como para romper el, el hielo, digamos, y que cada uno de ustedes nos pudiera explicar, por ejemplo, primero que se presenten y luego que nos pudiera decir por qué recibió ese nombre, por qué se llaman como se llaman ustedes, pues, o por qué tienen por qué recibieron ese nombre. No sé, quién de ustedes quiere iniciar? A ver, l- a ver, ¿quién levantó la mano por ahí? Adelante, ¿Yo? adelante. Sí. Buenos días, soy Concepción Elizabeth Díaz Otero. Y mi nombre es porque cuando yo iba a nacer, la partera que atendió a mi mami le dijo, no puedo, viene volteada y viene de nalguitas y viene muy mal. Necesito que le vayan a hablar a mi hermano, que es doctor. Entonces mi papá se fue en taxi a la casa del doctor y le dijo, doctor, le habla a su hermana que mi señora y no la puede sacar al niño y que lo otro. Entonces le dijo, váyase yendo usted y yo voy por mi maletín. Mi papá en el mismo taxi se regresa. Dice que cuando llegó a la casa estaba el doctor entrando ya. O sea, el doctor llegó antes que él a pesar de que fue por su maletín y todo. Y entonces estaba maniobrando y en un momento le dijo a mi papá, dígame qué quiere, no puedo sacarlo bien. No sabían qué era. Dice, prefiere que salve a su esposa o a su hijo. Entonces mi papá era devoto de la Virgen de Zapopan. Era guarda de la Virgen de Zapopan. Y salió y le dijo, Virgencita, hazme un milagro, lo que tú quieras. Pero le dijo a él, pues salve a mi esposa. Y entonces, o sea, tenía otros 8 hijos. 7. Y entonces ya vino el doctor y todo, hizo maniobras y le dijo, pues no sé a quién le rezó usted, pero esto es un milagro. Yo se lo certifico donde quiera y cuando quiera. Esta niña no iba a nacer. Entonces, estuvieron buscando nombres de la Santísima Virgen y uno de ellos era la Purísima Concepción y por eso me llamo así. Muchas gracias. Sí, de nada. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. ¿Quién más nos quiere platicar? Y ahorita, luego enseguida vamos comentando, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más nos? A ver, acá hay otra mano María. levantada. ¿Cómo? Yo soy María Asunción, A ver, vámonos, María María. Asunción Méndez Robles. Adelante, María. A mí mi mamá me puso así porque era bueno, fue muy religiosa y era, había sido hace pocos años el año de la Asunción. Entonces mi mamá todavía seguía con esa tradición. A mi hermano le pusieron José Asunción Genaro y a mí María Asunción. Mi hermano es más grande que yo, él sí nació en 1950 y yo 1952. Entonces esa es la razón de que me llamo así. Antes no me gustaba, pero ahora me gusta. Me gusta y sobre todo el nombre de María. Me gusta mucho. Muchas gracias, María. No, de nada. ¿Quién más nos quiere contar? Graciela, adelante. Me llamo Graciela Hernández Mejía. Pues mi historia es más cortita. Mi mamá quería ponerme Bertalicia, es la información que tengo. Pero mi papá yo creo que no le gustaba, él decidió que me llamara Graciela. Pero después nos enteramos, mi papá tenía otra familia y en aquella familia tenía otra Graciela. Ellos eran mayores, no son más pequeños, pero yo creo que le gustó mucho porque pues, cuando yo nací le dijo a mi mamá que me llamara Graciela.
no entendí. Y con mi papá en aquel tiempo, pues era como que no le puedes preguntar esas cosas de, no me iba a decir así de chiquita. Y pues así quedó. Y después ya me dijo mi mamá, dijo, pues en aquella familia hay otra Graciela. Dije, "Ah, pues yo creo que le gustó mucho. A mí me gusta mucho mi nombre, independientemente de los que hayan sido los motivos por el que mi papá eligió mi nombre, a mí me gusta. Claro. Esa es la historia de mi nombre. Claro, muchas gracias, Graciela. Perdón, ¿quién más? ¿No? Bueno, con estas tres, en los relatos van explicaciones, si se dieron cuenta. Entonces, pero estos relatos también, incluyen otras historias. Nuestra historia incluye las otras historias. ¿Por qué? Porque cuando cada uno de nosotros explicamos cómo nos llamamos, son historias transmitidas generacionalmente, porque nosotros no lo vivimos, pero no éramos conscientes para registrarlo, ¿no? Entonces, esas transmisiones, esas experiencias, pero cuyas historias son transmitidas generacionalmente porque fueron nuestros padres los que nos lo transmitieron, pues ahí están, ¿no? Ahora, hay otro punto también que me parece importante cuando decimos, me gusta mi nombre. Me gusta cómo suena, me gusta cómo me dicen y amén de que en nuestra casa a lo mejor podamos nos digan de otra manera, ¿no? Entonces, pero eso es lo que también nos va dando el sentido de identidad. Entonces, también muchas de nuestras experiencias que vamos aquí a contar nos dan sentido de identidad familiar, religiosa, política, cultural. Entonces, vean ustedes cómo mi historia construye otras historias. Adriana, adelante. Hola, buenos días. Yo soy Adriana. Disculpen, no podía, es como que me sacó un ratito del video y me tuve que cambiar de lugar, por eso no había levantado la mano. Yo soy Sí. Adriana Ayala. Yo nací en Guadalajara, cerca del barrio de Belén, por el Cux antiguo. Y yo lo que sé por mi mamá, que no es muy comunicativa, a ella no le gusta mucho hablar de historias pasadas, la que le gustaba mucho hablar y era mi tía, a su hermana. Y bueno, lamentablemente ella ya falleció, pero yo sé muchas cosas más por mi tía que por mi mamá, porque a mi mamá no le gusta platicar. Y bueno, yo nací en un hospital que está creo que es el Hospital Alcalde, creo que está detrás del antiguo hospital, del antiguo registro civil. Y bueno, y yo viví pues toda mi infancia en ese barrio de Belén hasta los 9 o los 10 años, que fue cuando mis padres construyeron una casa y ya nos fuimos a mudar a la casa ya familiar, ya construida por ellos. Y bueno, pues no sé mucho más de cómo fue que yo nací, qué historia. Bueno, nada más que pues, fue una niña sana y todo salió bien. Pero tendré que averiguar un poquito más con mi mamá, a ver, sacarle un poco más de historia de cómo fue mi nacimiento. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar en este curso. Soy jubilada de la Universidad de Guadalajara, tengo un año que me jubilé, tengo 61 años y, y estuve la última parte de mi carrera en la universidad virtual, así que para mí todo esto de las tecnologías y el Zoom, pues me gusta y le entiendo. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias, compañeras y compañeros. Estoy a sus órdenes. Soy Adriana Ayala. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Y sí, pues vamos viendo cómo lo que decía Adriana, hay quien, pues a veces la parte cuando hablamos de transmisión generacional,
no es nada más de padres a hijos, sino que puede ser con abuelos, con tíos, con vecinos, con todos los que te conocen, que también te van contando esos trozos de historia que nosotros vamos recogiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, me llama la atención, también fíjense, cuando yo les hablaba de cómo cuando uno va escuchando esas historias, también se produce el juego de los espejos o el aquello en que mi historia se enlaza con las demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Concepción o Conchita, ¿cómo te gusta que te digan? Betty, me dicen Betty Betty. por el... Ok, Betty. A ver, cuando Betty explicaba, decía que a ella, que su papá era muy devoto de la Virgen de Zapopan y desde ahí sale el nombre. Bueno, pues también quiero decirles que yo recibo el nombre de Ana María de la O, porque el María de la O es uno de los nombres de la Virgen de Zapopan. Entonces, cómo las historias se enlazan, ¿no? Y entonces, y también al momento que Adriana decía, pues yo nací en el Hospital Alcalde, pues yo también nací en el Hospital Alcalde, ¿sí? Entonces, ¿cómo a pesar de que puede ser que este sea nuestro primer encuentro, pues hay historias que se enlazan y que nos sirven a nosotros para estar recordando? Es decir, yo a lo mejor hoy, cuando iniciamos el curso, pues yo no traía en mente decirles en qué lugar había nacido, ¿verdad? Pues a lo mejor les iba a decir lo de mi nombre, pero no en qué lugar había nacido. Entonces, pero también hay algo bien importante en nuestras historias, que es nuestras historias cuentan unas historias mucho más amplias y explican la historia social en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando la misma Betty decía, bueno, es que nací en mi casa, pero además estaba asistiéndola a mi mamá, una partera, y había que ir por el médico fue a mi casa. Son prácticas que ya en este momento no se ven. O sea, por cuestiones legales o yo no sé, pero ya si tú quieres que un médico te atienda, tienes que ir a una clínica o tienes que ir, o sea, raramente un médico va y hace consulta a las casas. Tengo entendido, no sé, yo todavía no conozco, siempre dicen, es que lo tengo que ver con el doctor, pero no es esa práctica que a lo mejor muchos de nosotros de niños tuvimos, que el médico iba y te revisaba o no te sacaban pues de ese entorno, ¿no? Bueno, entonces ya vieron que buscando esos incentivos, buscando el cómo nosotros podemos ir enlazando historias, tejiendo historias, podemos entonces, ahora sí que, armar esas historias. Por eso es este taller, cuéntame tus historias, ¿sí? Entonces, no sé si alguien más nos quiera compartir algo. María Angélica, Angélica, adelante. sí. Hola, buen día Hola. a todos, a todas. Mi nombre es María Angélica Torres. En mi historia no puedo señalar correctamente por qué fue mi nombre, solo sé que soy la tercera mujer de seis, de cinco hijos. Las dos primeras son mujeres. Lo que sé es que mi abuela era como la matriarca de ponerle nombre a todos los nietos. Más de 25 nietos tuvo y a todos les puso los nombres. No sé por qué ella era la única que asignaba los nombres. Nunca lo he preguntado. Creo que tenía, como que era muy autoritaria, como mucho dominio con sus hijos. A todas las mujeres tenemos el María y posteriormente el segundo nombre. Entonces nos llaman por el segundo nombre porque todas somos Marías. Estoy hablando que somos como 15 mujeres y todas es María Magdalena, María del Carmen, María Guillermina. Yo soy María Angélica. Nací en casa también, atendida con una partera en un barrio
de Guadalajara. Eh, es lo que sé sobre mi nombre. Sí, mi nombre me gusta. También entiendo que ella tenía como tendencia a sugerirlo en la medida de cómo se daba el parto. La primera hermana, y yo que soy la tercera, como que no tuvimos ninguna complicación. Y la segunda, se llama María de la Cruz, tuvo una complicación porque venía sentada, nació de nalguitas, y creo que la gran dificultad del parto fue por el que le asignó el nombre. Entonces me hace suponer que ella asignaba los nombres por alguna cuestión sucedida. Me pareciera que así es, porque tenemos como una conexión con el nombre y el acontecimiento. Sería un pendiente mío de investigar más allá de eso, pero pareciera que así es. Entonces, es lo que yo puedo decir. Me gusta mi nombre y aquí estoy a la orden para todos los compañeros y con muchas ganas de aprender, porque en mi historia que están involucrados 25 primos que crecimos juntos, tendría tendría mucho que expresar para mí misma y para acudir a aquellos recuerdos en los que conviví con cada uno de ellos. Bien, muchas gracias, María Angélica. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia o su historia? ¿No? Bueno, vamos entonces ahora, por ahí ya le subí en el WhatsApp lo que es el programa y lo que son las guías. Sí, entonces lo voy a poner aquí. A ver, si lo alcanzan sí Sí, lo, sí se ve, maestra. ok. Sí. No, voy por mi lente. Bueno, entonces, aquí el curso lo que busca, como ya no les voy a leer todo, sino que se los voy a dejar también para que ustedes lo puedan leer con calma, pero lo que sí está así como puntualizado es que el trabajar con la memoria nos permite relatar nuestras historias. Ahora, el otro punto que viene aquí, que es el de rememoradas en el presente. Eso me parece, el presente, el presente es el tiempo del relato. Entonces, en nuestro presente es desde donde volteamos la vista al pasado y recordamos. Entonces, nuestro presente, nuestra situación actual, nuestra manera de pensar actual, nuestras circunstancias que vivimos actualmente, determinan mucho cómo vamos a narrar nuestras historias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros construimos nuestras historias dependiendo del momento en el cual la estamos recordando y la estamos transmitiendo. Y también depende de las circunstancias. Por ejemplo, cuando yo les decía, bueno, ahora es Cuaresma. Sí, es Cuaresma, pero este tiempo es tiempo del recuerdo, a lo mejor para ciertas prácticas culturales. Pero si yo, por ejemplo, allá por octubre quiero decirles, a ver, ¿qué es lo que recuerdan ustedes de los tiempos de Cuaresma? Pues a lo mejor cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque no, el tiempo del recuerdo también cuenta mucho. Es decir, cómo lo que nosotros estamos viviendo en este momento determina también el cómo, el qué y para qué y cómo recordamos. Entonces, por ejemplo, nuestra situación actual,
si vivimos en pareja, si estamos casados, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si estamos jubilados, si vivimos en otro lugar del lugar donde crecimos, o de la ciudad o del pueblo, si tenemos, por ejemplo, si nosotros accedimos o tenemos cierta formación, y no solamente universitaria, sino cierta formación para en algún tipo, desarrollamos algún otro tipo de habilidades diferentes a las que nosotros conocimos cuando éramos niños, pues también eso determina cómo yo vuelvo hacia ese pasado y reinterpreto y determina mi discurso, ¿sí? O determina mi narración. Entonces, tener muy claro que no estamos buscando irnos hasta el pasado para rebuscar todo el pasado, no. Vamos a regresar al pasado, pero para aquello que es significativo en nuestro presente, porque eso es lo que podemos hacer. De otra manera, pues ni la memoria nos ayuda, ni nadie nos va a ayudar, porque en el sentido de que si para nosotros no es significativo o para nosotros no estamos tratando de incentivarlo desde el presente, por ejemplo, les voy a platicar cuando yo les hablaba de su nacimiento, por ejemplo, no todo el mundo creció en el seno de una familia. Habrá quien creció en un internado, por ejemplo, o porque fue acogida en otro seno familiar o lo que sea. Entonces, hubo en alguno de los cursos una persona que ella, pues bueno, creció sus primeros 2 años en un orfanatorio y luego en un hogar de acogida con unos profesores. Pero para ella era importantísimo rastrear su origen en este momento, en el momento en que estaba narrando eso, porque decía, yo quiero saber, porque conoció a su mamá, yo quiero saber dónde vivía mi mamá, cómo era, o sea, son preguntas que le marcaron desde su infancia, pero que son preguntas actuales. Entonces, las preguntas actuales son las que le llevaban a rastrear sus explicaciones. Y lo mismo nos sucede ahora. ¿Quiénes somos? Pues somos el producto de lo que hemos vivido, pero no todo, porque imagínense, sería una locura tratar de reunir todos los relatos, porque hasta nos estresaría decir, es que me faltó acordarme de esto. No, tiene que fluir de manera como fluye una conversación. Porque cuando hablamos de historia oral hay que hablar de conversaciones y conversaciones únicas e irrepetibles. ¿Por qué son únicas? Irrepetibles porque las recordamos y las contamos en un momento particular bajo ciertas circunstancias que estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo otra señora que platicaba en una entrevista que decía, es que, no, pues fíjese, yo cuando me fui con el novio, era de Zapopan no me acuerdo si era a Yagualica por allá. Nos fuimos caminando. Y mire, pero ahora, y claro que ella decía, pero me fue muy mal porque le pagué muy mal a mis padres y por eso, pues toda la vida tuve que trabajar. Pero el momento de cuando ella se fue con el novio no lo veía así, pues, o no lo percibía así, o no lo explicaba así, lo explicó así en el momento presente. Entonces, les pongo estos ejemplos para que vean cómo nuestro presente determina las historias que vamos a contar, el momento que estamos viviendo, ¿sí? Ahora, en las múltiples voces que construyen esta historia, nosotros podemos, ahorita creo que la mayoría de las que estamos en el curso somos mujeres, ¿no? Si no me equivoco, aquí lo que me aparece es que creo que somos solamente mujeres, ¿no? Entonces, imagínense ustedes las historias que vamos a poder construir, narrar, y que va a ser una historia de mujeres, pues, con una perspectiva desde a lo mejor
en espacios a donde entrábamos las mujeres o en espacios en donde irrumpimos las mujeres. Entonces, es también una parte de entender que mi historia construye o está construida por historias más amplias. Y estas historias más amplias son esas redes donde yo me movía, que era la escuela, que era la familia, la escuela, las amistades, el entorno, las calles, el barrio, la forma en que yo concebía cuando me pude, por ejemplo, mi primer viaje. A ver, si ustedes, este es un ejercicio que vamos a hacer. A ver, ¿cómo recuerdan su primer viaje? Y entonces en el primer viaje hay caminos, hay transporte, hay horarios, hay tiempo. Y fíjense ustedes entonces cómo es una historia que no solamente es la mía, sino es la historia que yo puedo apuntar a que es la historia de los caminos y el transporte en el estado, en el país, en mi región, en donde sea, ¿sí? Ay, perdón. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema, los temas en general que nosotros vamos a trabajar? A ver, perdón, déjeme subir esto. Bueno, entonces el curso lo que busca es ofrecer ese espacio. Nosotros, lo que vamos a hacer, hoy estoy dando la parte de las instrucciones y el cómo vamos a trabajar, pero la idea es que todos ustedes puedan venir y contar sus historias, ¿sí? Y para ello es invitarlos a registrarlo y no y análisis, pero en análisis en el sentido de reflexión más bien, una reflexión de cómo lo que el otro está recordando me permite a mí recordar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar aquí? Pues lo que vamos a abordar aquí son esa memoria en el presente. ¿Qué significado y qué sentido tiene contar mis historias? ¿Sí? Porque es el tiempo presente, repito. El tiempo y los lugares para relatar. Y entonces, el tiempo es el tiempo presente, pero los lugares también pueden resultar significativos. Entonces, desde ahí, las estrategias para narrar mis historias, pues bueno, vamos a ir trabajándola a lo largo de todo el taller, cómo construir esos testimonios a través de esas guías temáticas que nos van a permitir incentivar la memoria. Y entonces, pero esa memoria queda registrada a través de lo que yo quiero recordar, de lo que yo quiero olvidar, pero también de los silencios. A ver, en nuestras familias hay historias que están, que son silenciadas para alguna generación, me explico. Por ejemplo, siempre se cuenta una historia en donde nos están diciendo cuál es el origen de la familia, pero no se cuentan las historias que no convienen, pues, o esas historias que no convengan, sino que son historias para la familia, pero no para los otros. ¿Sí me explico? ¿Sí? O son historias que dicen, pues las podemos contar en la familia o que se transmiten así en corto en la familia, aunque la segunda y tercera generación ya la hable en voz alta y diga, oigan, esto pasó. ¿Por qué? Porque los valores y cómo se va asimilando, se va tamizando todo, va variando, pero está ahí el silencio en nuestras historias, ¿sí? Esas historias que nosotros les vamos dando silencio, ¿no? Bueno, también la escritura y la recuperación de sus archivos, la recuperación de sus cajitas o de sus carpetas donde tienen guardada todas sus historias, ¿no? Y el cómo compartir y comunicar las historias, ¿no? Bueno, entonces, esto más que temarios son los propósitos o la forma en cómo tendríamos que trabajarlo. Nuestras sesiones se llevan los viernes de 9 a 10
Hoy nos vamos, si me permiten, hoy nos quedamos un poquito más tarde, si tienen tiempo, una media hora, para tratar Sí. de rescatar, pues, lo que nos conectamos más tarde y que además, la semana pasada, pues sí, no me pude yo, no pude yo estar con ustedes, si me lo permiten, ¿no? Bueno, Sí. ahora vamos al otro documento que también que también, que también les quiero compartir y que es, a ver, es este. Bueno, vamos a hablar de la memoria y entonces cuando decíamos las instrucciones para ir trabajando, ahí ustedes pueden ver la guía temática, pero aquí van algunas instrucciones en la pantalla del lado izquierdo. Dice, para convocar a la memoria y trabajar, para convocar y trabajar con nuestra memoria, es el que nos animemos a contar nuestras historias a partir de cada uno de los temas que van a venir en esta guía temática. Por ejemplo, algunos de ustedes, y no es que uno vaya a seguir absolutamente todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que recuerdan ustedes de la tienda a la que ustedes acudían de niños? Ujú. Pero entonces, el cómo era esa tienda que viene por aquí en la descripción del barrio. ¿Pero dónde está la tienda? Aquí está, ¿no? Las tiendas. Entonces, pero a esa tienda nosotros le vamos a incluir el dónde, el cómo, el cuándo, el con quién iban y quién atendía, ¿no? ¿Por qué iban a esa tienda? ¿Cuándo iban? Nos permiten esas preguntas del dónde, quién, cuándo, por qué, para qué, y el con quién, nos permiten ir construyendo esa historia, porque yo pudiera quedarme y decir, no, pues iba a la tienda de la esquina. No, o sea, esa tienda de la esquina, y aquí faltaría el qué, ¿sí? Esa tienda de la esquina, y la invitación es a la descripción. Esa tienda Sí. de la esquina, quién, qué, cuándo, cómo. Y entonces, a ver, esa tienda de la esquina, ustedes traten de ir haciendo trabajando su Ujú. memoria. A ver, bueno, a lo mejor no era tienda de la esquina, a lo mejor era un súper, ¿sí? Sí. A lo mejor una tiendita, una tienda más grande, no sé. A ver, ¿dónde estaba ubicada? ¿Desde qué edad, si iban ustedes solos, acompañados? ¿Con quién iban? ¿A qué iban ahí? Pero antes y luego enseguida, a ver, palabras, que tienen, no palabras, sino invitaciones para que ustedes puedan ampliar todo su horizonte. Me pueden platicar, me pueden describir cómo era esa tienda a la que ustedes iban. Y en esa tienda, quién, cómo, para qué, cómo, etcétera. ¿Quién quiere platicarnos? Um, yo, maestra, A ver, adelante. les voy a poner la cámara. Bueno, soy Angélica. Sí, Angélica, adelante. Yo lo que recuerdo es que en mi barrio existía una tienda en cada esquina, es decir, eran cuatro tiendas, pero siempre prefería una. La prefería por quien la atendía, se llamaba Don Cruz, era muy amable con los niños. La prefería porque cercano a la tienda había un niño que me gustaba. Pretendía por coincidencia encontrarlo, pero mi frecuencia de ir a la tienda era mucha con ese pretexto, así que compraba de galleta en galleta, no todas las galletas al mismo tiempo. Ese era el motivo por que prefería ir a esa tienda, y era la más cercana,
En las otras 3 tiendas había cierto ambiente como de grupos de jóvenes que me daban algo de temor, porque en el barrio le llamaban pandilla. No había ninguna advertencia sobre las pandillas, pero yo era una niña tímida y prefería evitar que algo pudiera ocurrir. Eso es lo que yo recuerdo de la tienda, además de que encontraba siempre mi galleta preferida y Don Cruz sabía que iba por la galleta. En una ocasión que recuerdo, yo compré un 20 de galletas y estaba un señor ebrio y dijo, ¿por qué le da un 20? Dele un peso de galletas a la niña en una bolsita de papel de estraza y me llenó la bolsita de galletas de Don Cruz, pero yo le tuve miedo, como era niña muy tímida, le tuve miedo a la persona que me las invitó y no pude hacer otra cosa más que tirarlas, porque las tomé y cuando no se dio cuenta las tiré porque sentí que venía de alguien a quien no le debía de aceptar. Pues ese regalo o ese detalle. Le di mucha importancia más que al detalle y a la bondad de la persona, el haberme querido llenar de galletas cuando yo no compraba nunca tanta galleta. Tuve temor. No sé si pensé algo más que pudiera yo tener dudas sobre la persona y tuve una reacción creo que muy inadecuada al tirarlas, porque no había motivo, pero mi impulso me llevó a eso, me quedé incluso hasta sin mis galletas. Es parte de lo que por lo que me gustaba ir a la tienda, mi tienda preferida de las 4 que existían en cada una de las esquinas. Muy bien, muchas gracias, Angélica. ¿Alguna más que nos quiera contar su historia? Adelante, Betty. Bueno, yo de niña chiquita vivíamos como a la vuelta del mercado Alcalde por Pino Suárez, pero en Liceo y Herrera y Cairo había una tienda que decía de los viejitos. Nosotros estábamos chicos y a lo que íbamos a esa tienda es a comprar mis otros 2 hermanos y yo, una hermana menor y un hermano mayor, un 20 de cajeta, porque la vendían en unos botes grandotes, yo era como de 20 kilos de los que se usaban antes, y embarraban en el papel estraza de un 20 de cajeta, y nosotros era un placer lamer ese papel, lamerlo, y luego no lo masticábamos hasta que ya no quedaba de cajeta, y ya, la magia del mundo. Y ya más mayores nos cambiamos de casa y vamos a una tienda por Juan Manuel y Mezquitán. Era de 2 hermanos, Adelina y Helio. Y a veces iba mi hermana, a veces me mandaban a mí, así. Tenían un sobrino que se llamaba Pablín, pero tenía su boca así de abajo como muy ancha. Entonces mi hermana y yo, ahora recordando, pues nos burlábamos de él. Nos gustaba ir, era nuestro amigo, pero sí, a ver, hazle así, y tu boca y todo eso. La consecuencia de ir ahí, mi mami nos decía, como que a cada rato nos mandaban a la tienda. Entonces decía, pues una vez que vaya Betty y otra vez que vaya Ofelia. Entonces mi hermana Ofelia era media renegona, es más chica que yo, un año, y decía, yo ya fui. Dije, pero yo también ya fui. No, pero tú y que el otro, así. Entonces ella y yo, mi hermana y yo, nos pusimos de acuerdo que cada vez que mi mamá necesitara algo de la tienda, íbamos a ir las 2 para no estar peleando. Y creo que esa fue una decisión, tendríamos unos 12 años, yo creo, por ahí 13. Y fue una decisión que nos marcó porque nos hizo súper unidas, ¿sí? Éramos las más chicas de la familia y creo que a partir de ahí nos unimos mucho más. Ya sabíamos que teníamos que ir las 2 a la tienda. Entonces, pues esa es mi anécdota de la tienda de mi familia.
en casa. Muchas gracias, Betty. Por ahí Adriana también tiene la mano levantada. Adelante, Adriana. Sí, bueno, yo fui la menor de una familia de 7 integrantes y mi hermana Silvia la mayor y pues así fueron descendiendo y yo Adriana la menor. Y entonces yo no era la encargada de la tienda. De hecho, ahorita cuando ustedes estaban comentando de recordar la tienda, vagamente me acuerdo dónde estaba esa tienda. Pero sí recuerdo que el encargado de los mandados era mi hermano Sergio, un hermano que es 6 años mayor que yo. Y luego seguía Sandra, que a ella nunca le encargaban nada porque ella nunca entregaba los vueltos, decía hasta la fecha, dice mi mamá que nunca entrega los vueltos. Y yo la más chiquita que nada más los acompañaba a los mandados, pues ahí para estar con mis hermanos. Pero me acuerdo muy bien que antes de haber de estos boilers de gas, pues los boilers eran de combustibles o de leña. Entonces, en recuerdos muy, muy antiguos, muy vagos en mi memoria, recuerdo que mi mamá le mandaba a mi hermano a que fuera a la tienda a comprar primero la leña y yo no la cargaban entre mis dos hermanos en una tina de esas como de aluminio, de esas grandotas, y ahí la cargaban la leña. Y ya después cuando empezó a haber combustibles, pues fue un alivio porque pues el combustible pesaba mucho menos. Entonces íbamos a la tienda a comprar los combustibles para en la tarde, noche, ya que todos los niños nos bañáramos y nos fuéramos a dormir. Entonces ese es el recuerdo que yo tengo de la tienda, ¿no? De cuando los mandados los hacía mi hermano, pero yo andaba ahí con él acompañándolo y con mi otro hermano, que eran los encargados de cargar primero la leña y después los combustibles. Pero otro que sí me acuerdo muy bien es que en la esquina de la casa había un expendio de leche bronca. Mi mamá viene de un pueblito, entonces ella estaba acostumbrada pues a todo lo natural, la leche de vaca y que el tomate recién cortado y que el chayote recién cortado y hasta la fecha sigue siendo muy exigente con sus alimentos. Entonces en la esquina había un expendio de leche bronca y me acuerdo mucho que mi mamá siempre se quejaba porque decía que ese señor se llamaba Don Agustín, que le echaba mucha agua a la leche, entonces que no era en realidad leche entera, ¿no? Que era una leche muy rebajada y mi mamá siempre estaba de pleito con ese señor y hasta le cambió el nombre de Don Agustín a Don Aguastín porque decía que le ponía agua a la leche. Entonces, pues eso es lo que yo recuerdo de así como de muy, muy, muy atrás, estaba yo muy pequeña y voy a tratar de recordar más cosas de esa tienda porque se me hace muy interesante. Me acuerdo de más grande, ¿no? Pero las tiendas que estaban cerca, pero de mi infancia no tengo más que el recuerdo ese de ir a comprar los combustibles, la leña y del señor que vendía la leche en la esquina. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahorita que cada uno de ustedes ha ido, que nos ha compartido un trozo, pues, de sus recuerdos, inmediatamente yo estaba pensando, a ver, ¿cuánto de lo que nos han platicado también pudiera ampliarse en la descripción a partir, por ejemplo, en el caso de, fuiste, no me acuerdo si fue Betty o Angélica, que hablaba de las galletas. Entonces, a ver, ¿cuál era, en qué, esa tienda, si pudieran describir en donde, en qué recipientes tenían, qué era lo que vendían, cómo lo pesaban, o cuando, Betty decía, no, pues es que la cajeta, ¿no? Y todas mencionaban papel estraza, ¿no? Pero ahorita que Adriana decía, por ejemplo, del combustible, pues bueno, como en las tiendas, también el olor a petróleo por los Sí. combustibles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? A ver, de repente cierra uno los ojos o cierran sus ojos y entonces uno empieza a recordar los olores que había en esas tiendas, que son totalmente distintos al olor de un Oxxo ahorita, ¿no?
Sí. Totalmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esos olores? Quienes atendían, ya lo han dicho ustedes algunos, la forma en que guardaban, la forma en que pesaban, qué tipo, qué era lo que vendían. Porque bueno, uno de niño, dices, pues vendían dulces o vendían la leche, pero ¿cómo venía la leche? Si iban a la leche, ¿qué era lo que tenía que llevar uno? Pero no sé si, pues no eran las botellas de aceite, a lo mejor, No. en algún momento vendían, ahora venden ya croquetas muy, ¿cómo se llama? Empaquetadas, pero en aquel momento a lo mejor podían vender algún otro tipo de semillas para los pájaros, no sé, porque se acostumbraba mucho que en las casas hubiera pájaros o, por ejemplo, el tipo de escobas que vendían, si es que lo vendían, o qué era lo que vendían, que ustedes así como que, qué tipo de mobiliario tenían, pero también algo bien importante que por ahí también alguna de ustedes señalaba. Yo llevaba un 20 para comprar mis galletas. ¿Cuánto es lo que les daban a ustedes para comprar? Y entonces uno también tienes ahí algo que es el sentido del valor del dinero. Aquí la pregunta que cabe es, ¿para qué les alcanzaba lo que a ustedes les daban? Si te daban Ujú. 20, ¿qué alcanzabas a comprar? Y esto más adelante va a ser cuando veamos el tema del trabajo, el primer salario que ustedes recibieron o la primera paga que recibieron. A lo mejor no nos acordamos de cuánto es, pero sí quedó grabado en nuestra memoria que alcanzamos a comprar. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, guarden esa respuesta para cuando veamos lo del trabajo, pero ¿qué es lo que uno alcanzó a comprar o qué hizo con ese primer, pago? Porque a lo mejor no fue necesariamente un salario, a lo mejor te lo dieron porque tú ayudaste a hacer un mandado o lo que quieran y gusten, ¿no? Pero ¿cómo entonces vamos aprendiendo también el valor del dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces se dan cuenta que es rascarle y buscarle un poquito a los espacios, a los lugares, a las personas, a lo que nosotros íbamos viviendo. Y por eso es una guía de apoyo a la memoria, que puede ser significativo para nosotros. Y luego vienen las ayudas a la memoria. Nosotros, que cuenten cada uno, usted en casa siempre tenemos documentos y objetos personales o objetos de la casa que se han guardado por años. Ustedes piensen, a lo mejor tienen un libro, una silla. Recuerdo una historia bastante bonita que alguien nos compartía de la mesa roja. Una mesa roja que había pasado de su abuela hasta ella, y entonces, pero una mesa que había viajado por todo el país, porque había estado en Veracruz, había estado en la Ciudad de México, hasta llegar a Guadalajara, la famosa mesa. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos objetos a la mano que nos permiten contar historias también? Y son nuestras historias, porque es parte de nuestro entorno. Pero también tenemos, por ejemplo, documentos que puede ser alguna carta, algún recibo. A veces uno abre los libros y encuentras papelitos y dices, ¿y esto a qué horas quedó aquí, no? O, por ejemplo, recetas de cocina, que se los pasaron, o también puede ser, fotografías. Por ejemplo, en las fotografías, porque tendríamos que ver por qué las fotografías venían dedicadas o no venían dedicadas, o una fotografía es un documento maravilloso que nos explica el dónde, el cómo, el quién, el todo, ¿no? Entonces, desde la historia, en una fotografía, y en objetos personales, puede ser hasta la historia de un vestido, ¿sí? De una blusa, de un anillo. Hubo una señora que contaba la historia y todavía tenía su vestido que le compraron cuando cumplió 15 años. No era un vestido así, como los que ahora se acostumbran.
Era un vestido negro muy bonito y luego otra que decía, es que no me lo compraban. ¿Quién me lo hizo? ¿Cómo elegí el modelo? O cuando vamos a hablar del vestuario, pues hay muchas cosas, hay mascadas, pañoletas. Ustedes piensen nada más todo lo que tenemos por ahí que le damos vuelta y le damos vuelta, pero que luego, pues ahí lo guardamos porque son nuestras anclas de la memoria, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene algo así? Sí, Fotografías y recorte de periódico. yo Fotogra- vestidos. recortes de periódico. Guarda uno muchísimas cosas ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos documentos que nos ayudan? Pues aquí están fotografías, correspondencia personal, diarios personales, informes, dibujos. Hay quien guarda, yo alguna vez llegué a entrevistar a una señora y la señora tenía guardados, y bueno, mi abuelo también, por ahí tengo yo, de 1920, s- cuando él aprendió a escribir y tenía su trabajo, con lo que les hiciera, su trabajo manual de fin de, no sé, debe haber sido primero en primaria, no sé, y ahí está guardadito. Y entonces ahí cómo aprendió a hacer las letras, ¿no? Entonces muchos de nosotros tenemos guardado, yo no tengo guardado nada de la primaria más que el certificado a lo mejor, pero y llegué con esa señora y tenía todos sus libros de primaria. Uy. Entonces, y yo en un momento dije, antes de avanzar, yo decía, ella debe ser maestra, porque para guardar todo esto, no, nunca fue maestra, pero a ella le encantaba la lectura y siempre guardó todo. Y también guardó hasta las servilletas, los manteles que bordó cuando estuvo en la primaria. Pero también me sacó un boleto del tranvía de cuando ella iba de Zapopan a Guadalajara. Entonces, pues son muchas cosas las que guardamos, pero también guardamos videos, guardamos películas ahora en nuestro presente, porque nos dan anclas hacia el pasado. Tenemos libros, tenemos revistas, mobiliario, ropa de casa, y muchos de ellos encierran historias de varias generaciones, porque nos fueron transmitidas, ¿no? Y aquí me detengo un poco a lo que algunos de ustedes decían, pues bueno, yo soy la del medio, yo soy la chica, yo soy la mayor. También para todo este tema de los documentos y lo que tenemos, de repente en la familia hay depositarios de la memoria, porque es que las fotografías las tiene mi hermana o mi hermano, ¿no? Ujú. Y entonces tengo que ir a verme las muestras o sí me explico. Entonces, pues también hay que platicar y acudir con esos que son los que están guardando la memoria. O si tenemos a nuestros padres, pues a lo mejor ellos lo tienen guardado, ¿no? Entonces, pues bueno, y entonces hay una guía temática que me gustaría que ustedes la fueran viendo, la fueran reflexionando y tratando de acordarse un poco, porque viene desde descripción del barrio, viene la escuela, viene el vestuario, las costureras o el tipo de ropa que Ujú. usábamos, los alimentos, prácticas religiosas, comercio, que ya aquí lo tomamos un poco, la salud, las enfermedades, Ujú. a nosotros de niños, qué tipo de dolencias tuvimos o qué tipo de enfermedades, cómo, qué cuidados había o cómo, cómo las percibimos nosotros esas enfermedades, pero también de jóvenes, y aquí no lo quiero hablar de enfermedad, sino de salud. Por ejemplo, cómo a nosotros nos hablaron o no nos hablaron de la menstruación, porque también es parte de nuestra salud y salud Ujú. reproductiva. ¿Cuándo nos hablaron por primera ocasión o cómo supimos de que los niños no venían de París o no los traía o no los traía el vecino, ¿no? Entonces, ahí, es cómo va cambiando nuestra percepción, ¿no? Y y también cuando hablamos del presente, pues en la salud hay parteaguas. Yo siempre cuando estamos impartiendo también el curso de fuentes orales y también les digo a ustedes, a ver,
todos traemos una memoria corporal. Y cuando hablo de memoria corporal, traemos cicatrices, traemos recuerdos de que nos caímos y tenemos a lo mejor o tuvimos alguna cirugía, pero tenemos una memoria corporal o quienes se hacen tatuajes, pues también es parte de esa memoria corporal. La parte de la memoria corporal va hasta en la forma en que si nos hemos delineado las cejas o no, o es parte de cuando uno ve una foto de niño y ve uno ahora, dices, híjole, sigo siendo la misma, pero ya no soy la misma tampoco, porque hay ahí mucho de ese reflejo de nuestra propia memoria, ¿no? El tipo de pelo que tenemos también es parte de nuestra genética. O sea, genéticamente traemos una memoria que se manifiesta en nuestro cuerpo. Entonces, también eso es parte de esto, ¿no? Y luego el ocio y las diversiones, el cine, por ejemplo, el cine, la música, la práctica de deportes, la lectura, etcétera. Y luego también el trabajo y los oficios, ¿sí? Bueno, esta es la propuesta de lo que llevaríamos en nuestros talleres, en nuestro taller de Cuéntame tus historias. No sé, alguno de ustedes si tiene, me gustaría saber, esto es lo que yo estoy planteando, pero si tenían algunas expectativas acerca de lo que es el curso, de lo que es este taller. Me gustaría escucharlas también. Maestra, Yo el quisiera curso, preguntarte algo. Sí, perdón. A ver, ¿quién? Perdón. A Yo soy ver, María. María. Quería preguntarte, yo tenía la idea que también era para redacción literaria. ¿Estoy en lo correcto? Perfecto. Bueno, A muchas ver, gracias. más que, bueno, nosotros cuando hablamos de recordar, también tenemos que, empezar a redactar nuestras historias, a contar nuestras historias. Entonces, sí, va a haber una primera, para llegar aquí y contar, pues la primera es la próxima sesión tendríamos que abordar lo que es vamos, datos personales no lo vamos a hacer de manera, como estamos haciéndolo ahora, pero en la descripción, el punto 2, descripción alguno de estos puntos que ustedes quieran tocar del barrio, la colonia, pero pueden tocar lo que ya hicimos de la escuela, pero pues las fiestas del barrio, las calles, pueden hacer una historia sobre las calles que recorrían ustedes, la descripción de las casas, en los servicios, por ejemplo, qué pasaba, algunas historias sobre el correo, el telégrafo o el teléfono, o también en el barrio también hay desastres naturales o accidentales, ¿no? Entonces, ustedes van a ir eligiendo, o sea, no se trata de que sea un cuestionario, porque la memoria no funciona con base en cuestionarios, sino con base a asociaciones y que ustedes lo puedan escribir. ¿Sí, María? Ok, Entonces, y sí, muchas gracias. la idea es que lo escriban y vengan a la siguiente sesión para compartirlo. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más Ma- tenía su mano levantada? ¿Quién? Yo, Adriana. Adriana, adelante. Sí, nada más una pregunta, maestra. ¿Tendremos algunas herramientas para redactar estas historias? ¿Alguna, no sé, alguna técnica que usted nos sugiera o es completamente libre lo que recordemos y listo? Es completamente libre para nada más, aquí está, que las descripciones respondan al dónde, cuándo, cómo, con quién, para quién. Esa es la clave para ir recordando, ¿sí? Ok. Entonces, si gustan, a medida que avancemos, podemos ir metiendo algunas de las técnicas. Por ejemplo, en la parte de cuando lleguen los objetos o lleguen las fotografías. Entonces, Ujú. ¿cómo hacer una descripción o un análisis de una fotografía? ¿Sí? Sí. Que fijar la atención para poder hacer una buena descripción de una buena fotografía, ¿no? Como que va a estar ahí. O por ejemplo, de un objeto,
Ahora ya no los, bueno, yo ya creo que ya no los he visto en las papelerías o sí, pero recuerdan ustedes las postales que llegaban, postales que venían de todo el mundo y llegaban a la casa para decir saludos, ¿no? O objetos que ustedes van guardando. Entonces, o el tema de cómo un objeto trae una historia que está contenida y hay que tratar de rastrear hasta, por ejemplo, hay historias de un mueble, por ejemplo, que está hecho de madera, pero que a lo mejor tiene diversos dibujos, cómo interpretar o cómo describir esos dibujos, ¿no? Entonces, eso sí lo veríamos, ¿no? En lo personal, no tenía ninguna expectativa yo del curso, pero sí un interés particular, por ejemplo, de escribir una biografía familiar, ¿no? Ok, Y por otro lado, una crónica de un viaje, que también es algo que me gustaría aprender. Y yo me a ver. imagino que para estas dos cosas debe haber algunas Sí, técnicas, ¿no? Para abordar tanto una biografía como una crónica. No las claro. conozco, yo no soy del área, digamos, de letras, pero sí es algo que en lo personal a mí me gustaría aprender. Y Perfecto. preguntarle, maestra, la extensión de esta descripción que vamos a hacer para la semana que entra, ¿qué nos sugiere en cuanto a la extensión del escrito? Puede ser una extensión de 2 o 3 cuartillas para que Ok, ustedes, pero que a ver, lo que no quiero es que se tensionen, o sea, muy bien. vayan escribiéndolo. Ahora, me parece interesante eso que tú estás planteando, Adriana, porque cada grupo es diferente. Entonces, Sí, yo voy a buscar toda esta parte está perfectamente lo de la biografía y la crónica, porque, por ejemplo, aquí les puse una guía de la memoria, pero más que, es una guía en cierto sentido más, de carácter social, más, ¿cómo se llama? Más de local, de historia local o de historia donde uno crece, pero, o de cómo ha sido hacia ti. Pero en la biografía, pues evidentemente, por ejemplo, trae toda otra perspectiva. Entonces les voy a compartir a todos ustedes también esos elementos para la biografía. Es decir, gracias. la diferenciación entre autobiografía, biografía, lo que tiene que ver con Crónica. diarios y con las crónicas, ¿no? Y bueno, pues sí, lo abordamos, claro que sí, Adriana. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien Maestra, más? Sí, adelante. maestra, Sí. bueno, mi duda entonces, lo vamos a llamar ensayo o el trabajo que vamos a hacer es en función a la biografía o autobiografía o a qué término, ya concepto vamos a desarrollar. No, es de alguna, es en la parte de el relato de vida. Es Ujú, decir, no es una biografía, es un relato de vida. Cuando nosotros hablamos de una historia de vida, en una historia de vida convergen mi relato de vida, lo que yo voy a platicar, pero convergen también lo que otros documentos que yo pueda tener y ahí apunta hacia lo que es una biografía, ¿no? Y entonces, en este caso, solamente es el relato de vida. Es mi relato, es lo que yo voy a ofrecer y que tengo muchas anclas que están ahí presentes. Entonces, pues más bien, más apuntaríamos a lo que es el relato de vida. Por ahí les voy a subir, aquí estoy tomando nota de todas mis tareas, también lo que, la diferenciación y los elementos que están en una historia de vida, en un relato de vida, en una biografía, para que ustedes tengan claridad sobre lo mismo. Y si quieren la siguiente sesión, también lo proyectamos para que tengan más definido hacia dónde quieren ir trabajando. ¿Sí? gracias. No, gracias a usted. Bueno.
Entonces, nos veríamos la siguiente semana, el próximo viernes. Únicamente yo les quería preguntar, a mí me apena mucho tenerles en ocasiones que cambiar y por estas circunstancias, si pudiéramos cambiar la clase un poco más temprano, porque yo tengo un evento allá en Cihuatlán a las 12 del día, entonces tengo que salir de Autlán necesariamente a más tardar a las 9:30, ¿no? A las 9. Entonces, no sé si es muy complicado para ustedes que la sesión la tuviéramos a las 8 de la mañana. Para mí está Para mí bien. está bien. Para mí, Adriana, está bien. Está bien, maestra. Sí, porque no me gustaría perder otra sesión, pues, porque ya Sí, está bien la también primera, por mí. ¿sí? Sí, Entonces, yo les avisaría aquí a Monse y a quienes coordinan todo y que para que nos manden desde antes todo cómo nos vamos a conectar al Zoom, ¿sí? Maestra, ¿queda Sí, está grabada bien. la sesión en algún lugar? Sí sí queda grabada, les voy a pedir que me pasen la liga también, ¿sí? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, les agradezco mucho su paciencia y sobre todo su interés por este taller, ¿sí? Entonces, pues creo que Muchas vamos gracias a usted. a trabajar muy bien. Gracias, maestra. Un Gracias, maestra. placer. Gracias. Gracias. Nos Gracias, veremos la próxima Gracias. semana. Gracias, Maestra, maestra. Hasta luego, compañera. Bye. Sí, maestra, una pregunta. sí, Pati, ¿Cuál es la adelante. tarea para la próxima clase? Yo entré tarde. La tarea viene en esta guía de apoyo a la memoria, van a trabajar un relato un relato de su historia en donde aborden el que más les interese, que tiene que ver con el barrio, inclusive con los personajes del barrio, Ujú. las tiendas, ahí vienen varios, Está ¿sí? bien, maestra, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, nos encontraremos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Adiós, que le vaya bien. Gracias. Adiós a Gracias. todas. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra. Adiós a todas. Adiós. Gracias.